Pues buenas tardes, Amalio, David, Antón. Vamos a empezar esta primera reunión con 3 galeristas participantes en la Feria de la Distinción, como son Amalio por Herrero de Tejada, David por EDR y Antón, y no recuerdo ahora tu nombre, por Encantada. Alba, por parte de Galería Silvestre. Bueno, como yo tengo que improvisar un poco esta reunión, puesto que no creía tener que ser moderador, pero el tema es iniciativas en redes, ¿no? Pues yo os invitaría de entrada a cada uno de vosotros a que hicierais una presentación, cómo afrontáis este mundo que además este año ha sido especialmente virulento en cuanto a la necesidad de estar presentes en redes sin manejar la tecnología como en estos momentos podemos estar comprobando. ¿Qué habéis hecho y cuál ha sido la experiencia de este primer año de Internet real en el mundo en que vivimos? No sé, quizá Amalio o David puedan empezar y después pasamos a Antón y a Alba. Venga, David, dale. Amalio. Bueno, dale, Amalio. Por orden alfabético. A ver, pues tampoco ha cambiado mucho. Yo creo que los modelos, yo creo que ya se estaban de alguna manera empezando a implementar en los últimos años. Quizá ahora por la sobredosis de horas delante de la pantalla da la sensación de que se ha acelerado todo un poco, más de la cuenta quizá. Se ha acelerado, eso es evidente. Se ha generado mucho contenido y se ha volcado a la red, cosa que yo creo que, por ejemplo, el año pasado no se había hecho, pero lo que son las estrategias digitales, por lo menos en nuestro caso, no las hemos acelerado mucho. Es decir, seguimos con un plan que no tiene mucho misterio, que es la visibilización de la galería y la visibilización del trabajo de nuestros artistas. Al final tampoco hay soluciones mágicas. Ni en lo online ni en lo físico. Entonces creo que el trabajo que se ha hecho este año básicamente ha sido de consolidación, es decir, cosas que ya estaban empezadas y que estaban empezando a testarse, pues ahora recopilar datos y desentrañar un poco pues nuevos modelos, ver datos y ver qué es lo que conviene a la galería. Ahora estoy hablando, por ejemplo, desde Herrero de Tejada. Al final, como sabéis muchos, yo también tengo otra galería online que se llama Gunter Gallery, que ya tiene 7, casi 8 años de vida. Entonces ahí el proceso es diferente. O sea, porque ya tenemos muchos datos, tenemos mucho volumen, tenemos muchas visitas, somos capaces de sacar conclusiones y a partir de esas conclusiones programar nuevas estrategias. Con Herrero de Tejada, por ejemplo, es todo nuevo. Ya el último año ya empezamos a implementar nuevos modelos, incluso de venta, pero ahora mismo para mí lo más importante es saber dónde quieres poner el foco, porque en todo no se puede. Internet es un océano, es una máquina de quemar dinero, como algunos a lo mejor ya habéis probado. Y lo más importante es establecer una estrategia clara, focalizarte en qué es lo que quieres conseguir este año, si más visibilidad, si más volumen de más tráfico a la web, y a partir de ahí ir poco a poco empezando nuevas estrategias y solidificando lo que ya tienes. Para mí ahora mismo es el momento para hacer eso y no tiene mucho más misterio, pero al final es una cuestión de velocidad y de modelo de negocio. Cada uno de los que estamos aquí participando tendrá una idea de lo que quiere con su galería, de la velocidad que quiere darle y a partir de ahí establecer una estrategia. Tampoco creo que este año podamos sacar muchas más conclusiones. Nosotros empezamos realmente con un modelo online y ferias de arte hace 4 años y en realidad no es que estemos variando nuestra estrategia en redes ni en la parte del comercio electrónico. Realmente, un poco como dice Amalio, se trata de ver qué objetivos tienes con respecto a la presencia online, tanto en venta directa en comercio electrónico como en redes.
Y una vez que marcas el objetivo que quieres alcanzar es cuando desarrollas la estrategia. Básicamente, yo no sé si fuimos los primeros o no, pero sí que llevamos con la venta en Instagram desde el principio, desde 2017, y hemos ido viendo todo el desarrollo que se ha acelerado muchísimo este año y que quizás una de las consecuencias positivas, por sacar algo positivo de la pandemia, es el que realmente prácticamente todo el mundo ahora es capaz de comprar online, o ha comprado online o va a comprar online. Es un poco como el ejemplo de los aficionados a las motos que me gustan mucho, y es que hay dos tipos de motoristas, el que se ha caído y el que se va a caer. Esto sí. Nosotros tenemos que estar ahí y realmente se trata de marcar qué objetivo quieres en tu presencia online, porque si no te puede pasar lo que comentaba Mario, que al final acabas siendo un pozo de echar dinero en promoción, pero si el objetivo que tienes planteado lo alcanzas con ese dinero invertido en promoción, yo lo doy por bien empleado. Sí, Antón. Venga, como para no repetir, yo casi firmaría todo lo que acaban de decir. Es un problema de saber, de poner el foco, de visibilidad de los artistas y de la galería, y para adelantar, supongo, y para ir, para no repetirnos, las muchas dudas en lo que va a suponer todo esto, si va a volver luego a como estaba antes de la pandemia, si se va a solidificar algo, si se va a trabajar con un poco más de criterio de futuro y de estrategias a más largo plazo, con más músculo conceptual, con más músculo también económico, los que cada uno según los que tenga, pero sobre todo las mismas ferias, si esto es una inflación parecido a lo que pasaba con las ferias y desaparecerán cuando vuelva toda la normalidad, producto o no de que detrás haya un trabajo con raíz, o simplemente es pura inflación en términos lo que significaría en economía. No lo tenemos claro. Lo que sí que es evidente es que hay que estar, pero creo que lo ha dicho Amalio, y se repitió luego, con una estrategia de visibilidad y de recursos. La economía de las galerías es la que es ahora, los recursos humanos son los que son, y no se puede estar en todo. Es más, no es que no se pueda estar en todos lados, es que creo que no se debe estar en todos lados. Igual que no se pueden estar en todas las ferias, no hay que estar en todos los lados, porque creo que la palabra, yo que más repito, hay una inflación. Y veremos para dónde vamos. Como nosotros nos dividimos en dos tiempos, ahora le dejo a Alba y luego ya nos metemos en el lío. Bueno, yo intervendré igual un poco más adelante. Sí. Sí. Porque ya, o sea, más o menos creo que todo el mundo Nos resitúa un poco, sí, ¿no? Sí. Vale. Bien, a mí me gustaría entrar un poco más en detalle en esta estrategia online, ¿no? Es decir, y casi como paso previo a ello me plantearía una cosa. Lo primero es identificar al público en cualquier estrategia, es decir, cuál es tu público y si tu público está ahí donde lo encuentras, donde le buscas. ¿Estáis encontrando al coleccionista en la red? Buena pregunta. Pues mira, yo voy a responder muy fácil. Acabamos de publicar hace un mes la traducción de la web, de la parte de comercio electrónico de la web, a inglés, francés y árabe. Y la toma de decisión de qué idiomas poner la traducción ha estado básicamente en base al análisis de datos. De dónde nos visitan, de dónde nos compran y dónde podemos tener un crecimiento de mercado en base a esas dos variables. Bueno, pero también para mí en la pregunta que tú haces, Carlos, habría que diseccionarla. Por ejemplo, ¿trabajando online es razonable utilizar la palabra coleccionista? Es decir, o deberíamos trasladar la pregunta y decir, ¿estáis encontrando vuestro consumidor, vuestro cliente online? Porque claro, uno de los pequeños, creo que de las cosas que a veces se obvian cuando se anima a todas las galerías a trasladar su modelo al entorno online, es que el componente de fidelidad que puedes generar en tu galería física, en el momento que lo trasladas al online, ese componente de fidelidad desaparece en gran medida. No te digo que no pueda existir, ¿no?
pero desaparece, porque tú a partir de ese momento acabas de entrar en un océano en la que tu competencia no vive ni en tu ciudad ni siquiera en tu país, vive en el mundo. Es decir, la gente navegando puede empezar en tu página web y puede terminar, vete tú a saber dónde, y ya ni te cuento con el Instagram. Y la pregunta correcta es si somos capaces de buscar nuestro target, nuestro público objetivo dentro del universo online con el producto que tenemos, es decir, con nuestros artistas. Porque localizar coleccionistas a través de la red, ya te digo, no tiene sentido. Es más, si buscamos el tipo de cliente que podríamos encontrar en la red y vemos conceptos que pueden llegar a manejar, como el de rango de edad, ¿no? Narrativa, experiencia, usabilidad de lo que compran, y lo trasladamos al arte contemporáneo, ahí vamos a tener un problema. Hay mucha gente que compra online, como bien dice David, y este año ha sido un boom a todos los sentidos, y para mí, por ejemplo, con Gunter hemos tenido un año en teoría malo y hemos crecido un 25%, pero ha sido prácticamente solamente por un poco siguiendo la marea de visitas que nos han llegado a la página web de una manera natural. No hemos hecho nada. Simplemente nos metieron en casa y a partir de ese momento se disparó el consumo. Pero claro, el cliente que estás encontrando ahí, ¿cómo lo fidelizas? Y la palabra coleccionista significa fidelización. Es decir, o en tu galería o en otra. Pero son gente que acaba comprando arte por sistema. El cliente que tenemos, por ejemplo, en Gunter puede comprar un mes, gastarse el dinero en Gunter Gallery y al siguiente mes irse a viajar a Bali y al siguiente irse a correr la maratón de Nueva York y al siguiente comprarse una moto acuática. No, son clientes. Entonces, creo que ahora mismo todo lo que se trasladar el modelo del arte contemporáneo al universo online, más que ofrecer soluciones, que creo que va a ser complicado a corto plazo, lo que creo que sirven estas charlas para hacernos preguntas y a partir de esas preguntas buscar una realidad, un contexto en el que nos podamos mover con cierta seguridad y a partir de ahí tomar decisiones que van a funcionar a medio o largo plazo. A corto plazo va a ser complicado. Por ejemplo, lo que ha hecho David me parece la hostia. O sea, ser capaz de diseccionar el tipo de datos que entran a través del Analytics o cualquier otra herramienta y a partir de ahí ser capaces de focalizar, solo te lo da el paso del tiempo. Tú no puedes empezar a hacer eso desde el minuto 1. Necesitas tener un background detrás y ser capaz de incluso ver más allá de los datos, porque como también decía Pep, el dinero no llega. Uno de los problemas que vamos a tener en el arte contemporáneo en los próximos meses y años, diría yo, es que van a ser modelos híbridos. Es decir, vamos a tener un pie en lo físico y otro pie en lo online. Y eso supone tener dos estructuras, una que sustenta lo físico y otra que sustenta lo online. Porque lo online no es crear una página web. O sea, necesitas un equipo, necesitas un desarrollador web, necesitas un community manager, necesitas una estrategia digital, que eso es la hostia, porque eso no te sientas en una mesa y te pones a decir, bueno, vamos a hacer este mes. Entonces, claro, soportar dos estructuras de tal manera que seas capaz de ser visible y ser productivo en dos ámbitos, que son aceite y agua, en muchos casos, aunque yo no lo creo, porque yo creo que al final toda la parte física tiene que alimentar toda la parte online. Va a ser un poco el caballo de batalla. Entonces, ¿cómo localizar un coleccionista en redes? Porque yo me lío mucho, O sea, ¿cómo localizar un coleccionista en redes? Mario, dos cositas que apunto, ¿no? Una, los crecimientos exponenciales del 25%, como partíamos de tan poco, es nada, eso hay que sostenerlo. Es decir, claro. Cuando uno dice golpe porrazo, se anima y, oye, es que he vendido un tal. Bueno, como partida, las ventas siguen siendo todavía, no quiero utilizar la palabra ridículas, pero muy escasas, muy escasas. Y cuando tú coges la tarta de queso, por lo menos la nuestra, ¿no? Y ves de dónde son las visitas, que nosotros afortunadamente viene un poco de todo el mundo, a veces ahí hay un decalage entre unas cosas y las otras, ¿no? Y que no, la página web te lleva a un coleccionista y por otro lado es otro. El problema de fidelidad, eso sí que no, a Mario lo que le quería decir, a mí no me preocupa porque la fidelidad hoy en día es que compren en todas las galerías. O sea, yo creo que lo que sí que ya, y afortunadamente, uno de los problemas que tenemos
quizás un poco el coleccionista español es que es demasiado fiel, en el sentido de fiel como que cuando compro en otra galería con otro artista que me arriesgo y rompo esa fidelidad que creo que es poner puertas al campo. Sí que luego, Amalio, es verdad que has dicho como una fidelidad entendida como el que compra en cualquier galería, en todas las galerías. Es decir, eso para mí se entendía, es como para lo de los calles de que la gente tiene miedo que pongan muchos bares, ¿no? Cuantos más bares hay más se comparte, la comunidad se tiene que esparcir y está clarísimo que el que viene a tu bar luego va de al lado. Esto es un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que ese público, ¿cómo captas? Que antes te la pregunta, ¿no? ¿Cómo captas ese público? Pues nosotros, nuestra experiencia es que a través de todo el entramado o la maraña online, pues sigue siendo muy minoritario en comparación, y ahora esos son datos, en comparación a ferias y galería, ¿no? Bueno, lo resumo mucho para no A mí me gustaría, al margen de... Me ha interesado mucho lo que ha dicho Amalio de que estamos aquí para formularnos preguntas, ¿no? Para mí una de las preguntas básicas en este momento y uno de los cambios que creo que aporta el mundo online es que de pronto podemos tener públicos en distintos lugares del mundo y no tenerlos al lado. Es decir, a lo mejor a mi artista interesa a un coleccionista o, como dice Amalio, comprador de este artista en distintos puntos del mundo. ¿Cómo acercarse a ellos? Para mí solo hay una respuesta. Solo te puedes acercar a ellos con información. Pero no sé, me gustaría si vosotros habéis reflexionado sobre este tema, ¿no? Es decir, un coleccionista no colecciona de todo. Un coleccionista tiene unos intereses. Luego lo primero que habrá que hacer es identificar cuáles son esos intereses del coleccionista, acercarse al conocimiento del coleccionista. Dado que un coleccionista que no es un comprador, que es lo que dice Amalio, no es una persona que compra ocasionalmente, es una persona recurrente que le interesan una serie de artistas y a los que hay que procurarle información de esos artistas o facilitarle un encuentro con el artista, un encuentro con una exposición y tal. Y ahí yo creo que el espacio físico va a tener, siguiendo teniendo su vigencia, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay dos mundos. Uno es el comprador esporádico, que puede ser un comprador que a lo mejor para una galería como Gunter puede ser el habitual y el general, y luego las galerías que trabajan con pocos artistas. Hombre, trabajar con compradores esporádicos está bien, pero al final vas a tener que trabajar con gente que es más o menos recurrente, ¿no? Y que tienes que tener un conocimiento de ello, porque si no, no es fácil venderlo así por impulso, ¿no? Una obra a partir de 5.000 euros no se vende por impulso, no es un... No sé, ¿qué pensáis? Yo pienso que obviamente, o sea, una plataforma online que te da la posibilidad de estar en muchísimos lugares, entrar en diferentes perfiles de consumidores de arte, de ninguna manera puede ser desventajosa en ningún caso. Pero es verdad que yo como nativa digital que he entrado en contacto con el arte desde muy joven a través de estas plataformas, para mí es súper importante la manera en que se presenta esa información, ¿no? O sea, llega un momento en que, o sea, tienes que distinguir un poco, hacer la distinción, valga la redundancia, porque creo que hay mucha cultura de volcado masivo de información, que es un discurso que también está súper superado, de que el bombardeo de imágenes, aceleracionismo, globalización, está claro que, o sea, está muy superado, pero es verdad que hay muy poca cultura también de, por ejemplo, diseñar experiencias de usuario que acompañen a la visualización de cierto tipo de obras, porque no todos los tipos de obra te piden una visualización en una ventana, en una página web, ¿no? Y a mí me resulta particularmente, por ejemplo, las últimas ferias online que han salido, que son muy monótonas en ese sentido, ¿no? Porque no hay esta costumbre de invertir económicamente, sobre todo, y apreciar el trabajo, por ejemplo, de desarrolladores web o de diseñadores que diseñen propuestas acorde con lo que se está presentando, que yo entiendo
que es una inversión económica y de esfuerzo, y como decía Mario antes, que es incluso las estrategias de marketing más básicas, o sea, necesitan como de un trabajo de, pues, de análisis de datos y de tal previo que a veces es muy difícil de asumir por parte de galerías pequeñas, incluso grandes, ¿no? Que no se puede hacer en todos los casos. Pero es como el gran problema que yo veo. Yo entro en Artsy o entro en tal y, o sea, acabo como muy perdida y no sé muy bien qué sacar de todo al final, y desde luego jamás compraría una obra online, ¿no? A no ser que lo tuviera clarísimo, que fuera, o sea, un precio que pudiera asumir, donde no me la jugaría nada, ¿no? O sea, que es una cosa como muy delicada, yo creo, el tema de las ferias online en ese sentido, pero no sé qué pensaréis vosotros. Yo estoy, pero vamos, imaginemos un... no, tira, David, Perdón, porque es que perdón. además te quería hacer una pregunta a ti, porque, por ejemplo, yo creo Dale, que... dale, y así aprovecho. Claro, porque de todos los que estamos aquí, claro, yo tengo experiencia en Gunter y tengo experiencia en Herrero, que son dos universos absolutamente diferentes. La ventaja que tiene Gunter es que está basado todo en el producto. Un producto con una marca muy clara, que es el nombre del artista. Y nuestra comunicación está basada en su comunicación. Son artistas que son seguidos por miles de seguidores, con lo cual ya nos han hecho un filtro. El producto es muy atractivo porque tiene un precio muy atractivo. Tiene la marca consolidada, es decir, Boamistura, por ejemplo, y un precio atractivo también porque es barato. Es decir, no te planteas, y encima es papel, que es difícil disociar, o sea, te puede generar dudas, pero la pantalla del ordenador al final va a acabar reflejando lo que vas recibiendo, lo que vas a recibir en casa. Pero, por ejemplo, a mí lo que más me interesa es la parte de David, porque David en su galería tiene un pie en los dos universos, en el arte contemporáneo, y podemos definirlo como obra más compleja de trasladar a la pantalla del ordenador y con un precio superior, lo cual hace dudar al cliente de que si lo que está haciendo es correcto o no, o por lo menos más que en Gunter. Y luego otra parte, que son todos los códigos de Gunter de visibilización y de generación de marca en redes a través del producto, es decir, la obra de sus artistas. Entonces, a mí lo que me interesa preguntarle a David es cómo están enfocando ellos ese verés que supone venderle a alguien una cosa, por ejemplo, 1.000, 1.500 euros, a través de una página web y con un solo clic. Eso es una cosa que tiene tela. Tiene tela, tiene tela. A ver, yo siempre lo digo en todas esas conferencias, reuniones que estamos realizando desde el confinamiento, siempre hay determinadas frases que acabo repitiendo porque son recurrentes y porque se da esa duda. Y esa, además, es muy normal. Tenemos que pensar que el comercio electrónico, lo veamos o no, es algo muy reciente. Y también tenemos que pensar en esa generación, como se decía antes, de nativos digitales. ¿Cómo hacemos para que alguien compre una obra de 5.000 o 7.000 euros, ya no digo de 20, 30 o 40, a través de la página web? Pues con la combinación un poco de todo. Primero, teniendo muy claro que cada plataforma, cada sitio donde estamos, si estamos en una feria, hay una venta presencial en el momento, hay una venta presencial posterior, pero el que va al stand ya está viendo la obra, ya ve el artista, probablemente ya conozca al artista. Tenemos medido incluso que antes de producirse una venta en una feria, se incrementan las visitas a esa obra dentro de la web y lo medimos. Yo vengo del marketing y de la parte más de empresariales a nivel formativo, no vengo de una formación de arte y quizás eso indirectamente me ha servido para ver el negocio de una manera totalmente disruptiva o diferente o verla desde los dos lados. ¿Cómo se hace? Creemos que la mezcla de todo está el éxito, pero en la mezcla en su justa medida. No vale poner todo el dinero en la promoción online, eso no funciona, no se va a vender por meter 5.000 euros al mes en promociones en Instagram o en Facebook. No vale dedicarse solamente a una sala de exposiciones tradicional donde hacemos las exposiciones, el cliente viene, le conocemos, nos conoce, empezamos a trabajar, lo fidelizamos y entonces vamos a pensar que va a ser un cliente recurrente que va a seguir comprando en el tiempo. Y tampoco vale concentrarse solamente en las ferias pensando que es la panacea el ir a una feria y vender todo de un artista, porque creo que ninguna de las tres cosas pasa. Creo que cada galería tenemos que buscar cuál es el espacio que ocupamos en base a cuáles son los recursos que tenemos. Nosotros no tenemos sala de exposición.
Entonces no tiene sentido que nos vayamos a esa rama. Bien, concentramos los esfuerzos en analizar el cliente en feria y el cliente online. El cliente que compra principalmente va a comprar en feria. Me imagino que los que tenéis a la disposición os pasa igual. El cliente compra en la sala, compra al ver la exposición, compra porque le presentáis en una visita a la galería las obras del artista. Probablemente se haya informado ya del artista, haya estado viendo la web, haya visto la web del artista, otra presencia online que tenga ese artista, pero es un proceso más complicado. No es lo mismo, y de esto lo digo con todo el respeto del mundo, y no se me entienda mal, no es lo mismo vender un producto de 50 euros que uno de 50.000. Hay un mundo entre medias. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que el proceso de compra y el mecanismo que conduce a que alguien haga clic y pague es totalmente diferente. Y quizás en esa analítica de cómo te ven, cómo te consultan, cómo te encuentran y cómo presentamos nosotros online esa información del artista, de la obra, y cómo van a mejorar esas herramientas, y vamos a ver en muy poco tiempo herramientas de realidad virtual o de realidad aumentada donde el coleccionista o el posible comprador, vamos a intentar también poner a cada uno en su lugar, va a empezar a ver en un formato desde su propio sofá con unas gafas de realidad virtual la obra en 3 dimensiones realmente. Va a poder dar una vuelta alrededor de una escultura o va a poder acercarse y directamente ver un plano más amplio de la obra. Eso va a pasar, pero yo decía antes que una de las ventajas de la pandemia es que ha acelerado el proceso de compra online de cualquier tipo de producto. Y lo nuestro también acaba siendo un producto. Entonces, quizás el que encontremos entre todos esa mezcla y ese punto para cada tipo de obra, para cada tipo de precio, para cada tipo de comprador, es donde está bueno, pues el secreto. Y no es fácil, claro. No es nada fácil. De Sí. todas formas, por ejemplo, yo también entiendo que al final, claro, uno de los temas bueno, casi desde que abrimos la galería, que me quedó muy claro, es que cada galería es un negocio en sí mismo. Compartimos el nombre, pero a partir en el momento en el que cada galería tiene un producto diferente, pues se genera un modelo diferente. Por ejemplo, Pepi y Alba en su galería tienen cosas de escultura, tienen cosas de fotografía, tienen cosas incluso instalativas. Entiendo que eso, a la hora de llevarlo al online, es más complicado que, por ejemplo, yo que solamente tengo pintura y dibujo. Es decir, que hasta lo online va a haber que tratarlo de una manera en el que tú seas capaz de mantener la coherencia y la esencia de tu negocio. Porque, claro, ¿qué es más fácil meter en Instagram, por ejemplo? ¿Pintura o escultura? O una instalación. Entonces, eso va a ser uno de los grandes retos, porque al final, para mí, uno de los peligros que se corre con todo lo que es la digitalización del arte y la comercialización del arte a través del online, es que, queramos o no, hay productos que se ven mejor en la pantalla del ordenador que otros. Y a partir de ahí se venden mejor unos que otros. Yo tengo la experiencia en Gunter que dejamos de producir prácticamente obras horizontales porque no funcionaban. A la hora de llevarlo a la web, por ejemplo, lo horizontal pagaba un peaje respecto a lo vertical. Pero no solamente eso, sino que elegimos la serigrafía porque los colores eran más rotundos. Y cuanto más rotundo, la pantalla del ordenador, ya te da igual incluso el soporte, teléfono móvil, claro, es verdad que ahora todo es mucho mejor, pero hace 8 años había una gran diferencia con la tecnología que había, con los móviles que había, de ver una cosa en el ordenador con determinados colores a ver otra. Eso es un peligro que en los próximos años creo que puede llegar a hacer que se discriminen algunos artistas a favor de otros. Sí. Lo dejo ahí un poco a lo loco. Sí. Yo creo, a nosotros nunca nos ha pasado que alguien que no haya comprado y que no conozca al artista haya comprado a través de, ya no de las ferias, sino de la web. Es decir, creo que se dijo antes también, o te ha tenido que ver en la feria, o has tenido que mandar un dossier, o has tenido que venir a la galería, y luego, o sea, el camino parece que sea simétrico, pero suele ser transitivo, y solo va de A a B, no vuelve de B a C, o hasta el momento a nosotros no nos ha pasado. Con lo cual, creo que sí que es interesante lo de que
habrá que ir a una disección muy concreta, casi fragmentación total, de cómo se vende a según, o cómo se presenta, más que se vende, porque primero, antes de vender, hay que presentar al público y luego presentar al coleccionista lo que Amalio llama el producto a la obra de arte. De todas maneras, yo insisto, un artista nuestro, portugués, dice que las obras de arte hay que olerlas. Y no hay en la web, no hay en lo digital, no huele a nada. Lo digital huele a que huele. Y entonces, una pintura, aunque esté muy seca, y una escultura, un cemento les hacen que esté mucho, huele. Huele a humedad, tal. Y el mundo digital no huele. Entonces, esto que parece una voluntad, creo que es una verdad como un templo. Es decir, la experiencia de usuario que estaba diciendo antes de Alba, que tenía que ver con el mundo digital, no ha nacido todavía. O no se ha inventado o es un mundo imposible. Porque hay una física y una química. En el otro mundo, en el mundo de la física, de la galería, de las ferias y tal, ya sabemos cuál es. Las obras huelen. En la red tendría que ser simbólico esa manera de olfato y oler, y creo que está por inventar. Es decir, la experiencia de usuario digital es muy pobre. Muy reciente, conceptualmente más pobre todavía, y ahí sí que hay un campo que se abre a múltiples, que si nos vamos a poder, ahora que nadie habla de la posmodernidad, fragmentado y fragmentario, ¿no? Y cada vez más diminuto, ¿no? Donde explosionó y cada cosita hay que ir a cada cosa, ¿no? Pero cuando yo empezaba diciendo los problemas que yo tengo con el mundo digital, quizás vienen de ahí, ¿no? Vienen de un materialismo olfativo y táctil y casi de lamerlo y de pasar la lengua por la pieza, pues se limpia, que eso no me lo da lo digital, ¿no? Y yo creo que al público primero y al coleccionista esa experiencia, igual como la experiencia de la sociabilización para compartir el arte es elemental, es decir, yo creo que es el ABC del lío este que estamos, y la sociabilización digital también va por otros caminos. Que yo no estoy haciendo ahora un juicio de que es mejor, que es peor, creo que también se dijo antes, esto es como cada cosa tiene donde hay que poner el foco, donde cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Pero ahora quizás un poco más abierto la conversación, pues eso, ¿no? Que todavía está por inventar un poco la experiencia de usuario digital, se está en ello y el olfato digital también está ahí. Yo creo que hay una parte de segmentación que todavía no podemos hacer porque el usuario al que queremos segmentar todavía no compra arte. Yo estoy pensando en un nativo digital de 28 años que quiere comprar arte. Es que, ¿cómo segmentamos? ¿Cómo preparamos una web para todos los tipos de visitantes? De momento no podemos. No podemos. Y vamos a ver nuevas herramientas y vamos a ver evolucionar el comercio electrónico. Y me quiero referir otra vez a lo que comentaba antes. Al final, si no estás, no existes. Claro. Pero no se trata solo de estar. Ahí lo has dicho. Se trata de estar con un objetivo. Efectivamente, David. Yo creo que la clave está un poco en lo que ha dicho antes Alba, de que yo no compraría arte por internet o algo parecido, y de alguna forma ese deseo por trasladar al mundo online lo que vivimos en el mundo presencial. Es imposible. O sea, son dos mundos distintos y cada uno tiene unas herramientas. Y cuando Pep habla de olor, el olor en internet es esto que estamos haciendo ahora. Es decir, es la posibilidad de conectarnos en distintos puntos del mundo y compartir una conversación sobre un artista o tal. Quizás si aprovechamos internet para difundir, visibilizar, conocer a nueva gente, de la misma forma que lo hacemos con las redes sociales o con cualquier, o sea, que lo hacemos con nuestro correo electrónico. Todos tenemos contactos en Argentina, en México, en Uruguay o en Francia, es decir, no... y podemos tener una conversación de este tipo que no es tan rica como, o sea, no, evidentemente no olemos como olemos la pintura ante un cuadro, pero sin embargo es bastante útil, bastante provechosa, ¿no? Entonces quizá estamos pidiendo a Internet algo que Internet a lo mejor lo da dentro de 50 años, no lo sé, cuando a lo mejor nuestro cerebro también haya cambiado en esa dirección, ¿no?
Entonces, yo creo que en este momento Internet es, y solo hay que pensar una cosa, ¿cuál es el gran monstruo de Internet? Google. El gran monstruo de Internet. Internet no se entendería sin Google. Se puede entender sin eBay, se puede entender sin Amazon, pero no se entendería sin Google. Google es el gran monstruo, el que alimenta a todos los demás. Entonces, Internet es fundamentalmente información, es comunicación. Es comunicación. Entonces, en comunicación ahí tenemos la posibilidad de comunicar fragmentadamente con aquellos que nos interesan. Y vuelvo de nuevo a lo que antes comentaba, la necesidad de identificar a ese coleccionista que en el mundo del arte, el comprador habitual de alpargatas o de zapatos o de aspiradoras es un coleccionista en el mundo del arte. Identificarlo. Y así como Amazon no necesita, o sea, necesita saber si has comprado una lavadora, vas a necesitar un lavavajillas porque seguramente estás amueblando tu cocina y entonces te ofrecen lavavajillas a continuación. En este mundo tú tienes que saber que ese coleccionista que está comprando un artista a lo mejor quiere comprar también el tuyo, porque entre ese artista y el tuyo hay conexión. Entonces, identificar esa información creo que es fundamental en el mundo para poder tener una presencia significativa en él. No sé si lo veis así o... Hombre, eso desde luego es importante. O sea, todo lo que no sea ir en esa línea, al final es como ir a pescar sin cebo, ¿no? O sea, va a ser muy complicado. Te puede pasar, pero lo más probable es que te vuelvas a casa sin nada. Yo creo que, claro, al final es lo que comentaba antes. Estamos en una fase beta de todo esto. Cuando digo beta es muy, muy, muy beta. O sea, entonces nos va a costar mucho mantener esa... Claro, es difícil, ¿no? Ver ahora, tomar las decisiones correctas, porque cuando tienes los recursos limitados, cuando pones esto, no te queda más remedio que apostar por algo sabiendo que estás dejando otra cosa sin hacer. Entonces, habrá gente que acierte o habrá gente que tenga el músculo suficiente como para cubrir todo el espectro y entonces su posibilidad de equivocarse va a ser menor, pero no nos queda más remedio que esperar. Yo creo que parte de los que, bueno, los que mantenemos un espacio físico, creo que tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja es obvia, ¿no? O sea, tienes unos gastos fijos que hay que pagar todos los meses, tienes más prisa, pero también tienes una máquina de generar contenidos y lo online son contenidos. Entonces, creo que al final estamos obligados a ser capaces de si queremos sobrevivir y sobre todo si queremos avanzar en un ámbito mientras mantenemos nuestra estructura en otro, es ser capaces de generar cada vez contenidos más interesantes. Eso, y Pep lo sabe, al final te supone multiplicarte en una serie de labores diarias muy alejadas de lo que es la labor fundamental de un galerista, que es trabajar con tus artistas, dotar de personalidad a tu espacio y al final generar contenidos es un trabajo en sí mismo. Pero creo que es fundamental. O sea, creo que es difícil atraer o segmentar al cliente o buscar a tu cliente o tu target o como queramos denominarlo si tú no generas un contenido lo más personal posible. Cuanto más personal seas, más fácil te será segmentar a tu cliente. Lógicamente, no es lo mismo ir a por un cliente de 28 años, como bien decía David, con una economía que todos lo podemos más o menos entender, con unos gustos. O, por ejemplo, Alba sería un cliente tipo. O sea, Alba sería un experimento en sí mismo, ¿no? O sea, tiene conocimientos. Supongo que Pep la pagará también, que podrá comprar mucho arte. Y ella ahora mismo, para mí, es una voz que a mí me interesa escuchar. Porque ella está peinando la red, está viendo plataformas, está viendo maneras de presentar el producto. Y antes lo he dicho muy bien. El arte contemporáneo ahora mismo no está diseñando experiencias atractivas para el cliente. Entonces, me gustaría preguntarle a Alba si ella en estos días en los que pasa tiempo mirando la red, está viendo gente que lo esté haciendo de manera atractiva y bien. Perdonad el barullo. A ver, un poco
sea, lo que quería ilustrar un poco antes con un ejemplo, para mí no hay ahora mismo, por ejemplo, diferencia entre buscar en Wikipedia información sobre un autor, por ejemplo, y visitar. O sea, no es que no haya diferencia, pero que, o sea, la experiencia de usuario es exactamente la misma y no tengo como la sensación de estar viviendo una experiencia similar a cuando visito una galería o una exposición, ¿no? Entonces, a lo que me refería antes, algo por ahí, era eso lo que tú estabas diciendo, Mario, que uy, nos tenemos que poner la mascarilla. Perdonadnos que como tenemos clientes nos ponemos la mascarilla, pero seguimos. ¡Ole, ole! Hola. Perdón, ya me he perdido. Así como ejemplos de gente que lo está haciendo bien, pues debido a mi mala memoria y tristemente, o sea, no me viene nada, pero por ejemplo, te puedo decir que me aburro soberanamente entrando en Artsy, por ejemplo, ¿no? Porque para mí es todo un poco marea, sí que puedes ver cosas que te puedan atraer en cierto momento, pero para mí no es diferente de una búsqueda de información en Wikipedia, eso es lo que me refiero, no me produce, que es lo que estábamos diciendo antes, que sería la clave el encontrar un intermediario, ¿no? entre lo que tú puedes generar teniendo un espacio físico y los contenidos que tú puedes generar online, ¿no? Obviamente, si tuviera la clave, pues estaríamos montados en el dólar y seríamos, pues venderíamos muchísimo arte y a todos los lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, es un poco misterio para mí también, aunque sí que es verdad que es cercano por mi generación y porque me siento muy cómoda en el entorno online, pero es verdad que le veo, o sea, todavía mucho que explotar y que... ¿no? No sé. Sí, y añadiendo un poco a esto que está diciendo Alba, antes vamos a bajar la generación, que serán los futuros compradores, ¿no? Vámonos a los de 18. Los de 18 estamos hablando de experiencia, ¿sí?, de creación de contenidos y antes de información. La información en la web y en las ferias online, incluso en Internet, crea y genera experiencia y cambio, porque el río es lo de generar contenidos, es evidente, ¿no? Pero no solamente hay que generar contenido, el 18 está esperando experiencia y que eso le produzca cambio. Es decir, no hay todos por niños, hijos de 17, 18 años, en la hora que se enfrentan en el mundo digital, lo que quieren es experiencia y cambio. Cambio de verdad. Es verdad que Mario ha dicho, es que estamos en el principio y hay que esperar, tiene razón, y tenemos demasiado prisa. Y como los que tenemos ya cierta edad, como lo que haríamos todo, no veo que la red genere ya no contenido, ni experiencia, ni cambio, en el sentido casi del silogismo que se espera del arte contemporáneo, de lo que tiene que ser el arte contemporáneo. Ya no nos podemos quedar en la generación de contenidos. Hay que generar, creo, experiencia y cambio. Por supuesto, como se ha dicho antes, no está muy vehemente cuando no quiero leer el óleo o la escultura, pero quiero que, o deseo, es el deseo del adolescente de 18 que luego, cuando sea y tenga, por lo menos que gane 1.500 euros o lo que sea, para que eso que ha visto, el contenido se le haya convertido en experiencia, pero va a ser casi incorporado a la mitocondria, al ADN visual y cosmológico de cómo experimentarán ellos lo online. Y al final se quiere cambio, no como un cambio, no voy a ponerme ahora como un cambio de estrategia y de civilización o revolucionaria, sino el cambio ansioso que estás esperando, lo que antes le llamaríamos el progreso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que, si esto está para quedarse, pues tiene que, bueno, lo que estaba diciendo un poco también Alba, ¿no? La experiencia del usuario, ya no solamente podemos crear contenidos, hay que crear por lo menos experiencia, ¿no? O sea, la experiencia y luego situaciones de cambio continuo y frágil en donde estamos y donde el arte creo que es el punto de iceberg de todo esto. Esto es lo que hará que la gente, de una manera
golosa acuda a la red o compre o algunos compulsivos o algunos menos, ¿no? O sea, creo que a la larga es que si no acabaremos como empezaron con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, o como empezó Internet, se pensaba que era una estrategia para democratizar la información. Y al final lo que ha sido es un cúmulo de condensaciones de poder en el cual los medios de información, más que informar, lo que hacen es crear poder, ¿no? O crear una tendencia de conocimiento muy concreta. Teníamos la esperanza de que esto, como uno perdido en una aldea de Marruecos, de donde fuera, podía conectar con nosotros, iba a poder, y por extensión, comprar algo de nuestras galerías. Ahí creo que falta mucho, hay mucho agujero negro por medio y lo malo es que mientras, como creo que lo he dicho mal, todo va muy rápido, lo que pesa es otra tendencia, ¿no? Es una manera que se solidifica de una manera demasiado ya antigua. Estamos atajando una manera con las maneras de pensamiento todavía es antiguo, ¿no? Entonces, ahí faltaría mucha inteligencia emocional, antropológica, social, de adelanto a las posibilidades que te da la red, ¿no? Que te da todo esto, ¿no? No sé, igual... Bueno, llevamos casi más de 50 minutos y me gustaría cerrar de alguna forma este coloquio, que no conviene que sea mucho más largo, con algo que acaba de decir Pep, la necesidad de identificar esas experiencias de cambio. ¿Sois capaces de identificar una de esas experiencias de cambio? Algo que cada uno en vuestro ámbito, que creáis, mira, esto sí que ha sido un cambio, y yo cerraría con ese tema. Pues yo voy a decir una nueva línea de negocio que estoy seguro que la vamos a ver no en demasiado tiempo y que ahora nos puede parecer un poco utópica, pero creo que cualquier producto o servicio va por ahí y nosotros no vamos a ser menos. Y es el pago por uso. Esa experiencia que comentabais antes, al final, esa experiencia tiene un coste. Si tú quieres leer artículos del país, del periódico, tú puedes verlo. Tienes 9, ¿no? O 10 al mes. Si quieres ver todo, pagas. Pagas por la experiencia de tener acceso a la información completa o a la información como tú la quieres y no como el proveedor de la información te la quiere mostrar. A nosotros nos va a pasar igual. Al final va a ser el cliente, el consumidor, el comprador, el coleccionista, el visitante, el artista que le gusta el arte, el artista que empieza a introducirse en el mundo del arte. Vamos a ir y vamos a ver ese modelo de pago por uso, seguro, seguro. Sí que es verdad, y tienes mucha razón, en que probablemente tengamos que crear un sistema de pago por uso sobre una experiencia de arte. Y ahí probablemente tengamos que acabar involucrados varios actores, incluso varias galerías, porque seremos capaces, no en demasiado tiempo, de identificar que un comprador, un visitante, un coleccionista de un artista que está en Herrero de Tejada, pues le gusta un artista también de DDR Art Gallery, que es la mía, pero también nos gustará de la vuestra. Quiero decir, al final se van a crear unas sinergias en las que se va a difuminar eso que pasaba antes y que no sé si sigue pasando, yo no soy capaz de decirlo, de esa idea de que el arte contemporáneo es elitista. Pues en el momento en el que hemos puesto las obras en Internet, el arte contemporáneo ha dejado de ser elitista, porque está al alcance de cualquiera. Ya no hay nadie que tenga reparo a entrar a una galería porque le dé un poco de, ¿cómo se llama esa sensación? De reparo, ¿no? No encuentro otra palabra. De entrar a la galería porque parece una cosa, ¿cómo voy a entrar ahí? Fíjate, a ver, lo mismo no puedo, no lo sé. No, ahora mismo entras, Google, buscas y pues mira, busco arte urbano, busco escultura, quiero escultura roja. Bueno, va a cambiar y veremos pago por uso y veremos también lo que yo decía antes, que eso estoy absolutamente convencido. Veremos realidad virtual y ahí tendremos que ver cómo evoluciona el visitante, el comprador y el consumidor para adaptarnos nosotros y no al revés, no ofrecerle lo que nosotros creemos que quiere, sino ofrecerle lo que ya hemos visto y analizado que quiere. Sí, Amalio. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con David, habría que matizarlo mucho, claro, pero son conversaciones de 2 botellas de vino, por lo menos. Como casi todo lo relacionado con este tema, ¿sabes? Casi se soluciona más en la barra de un bar que
Pero bueno, yo creo que una cosa que ya está aquí y que de alguna manera sí que veo inevitable es el nuevo papel del artista. O sea, para mí el vínculo, lo más rápido, lo que puede llegar a acelerar más rápidamente el contacto con un nuevo público es la figura del artista. Los galeristas somos gente bastante viejuna ya, que todo este mundo no lo entendemos, pero el artista no. Entonces, para mí, ahora mismo, ya el artista es parte fundamental de la experiencia de compra, a todos los niveles. Es mucho más fácil vender obra a un consumidor que está muy familiarizado con el Instagram del artista y no solamente le gusta la obra, sino que le gusta el artista. Entonces, la capacidad que tengamos las galerías y los propios artistas de convertir a ese artista, no disociarlo de la obra como se hacía hace millones de años, en los que comprabas una obra y no conocías la cara del artista. Ahora mismo convertir al artista en icono, en abanderado de la propia galería, es decir, que lo que es el statement del artista, lo que es su ¿cómo se llama esto? Su imagen digital, ¿no? Su perfil digital esté en sintonía con la galería es básico. Esto corre, claro, lógicamente como todo lo que está sucediendo ahora tiene sus peligros, desde lo que hablaba antes del tema de la estandarización de la obra, lo que funciona, lo que no funciona online, hasta los procesos de postureo, emulación de los propios artistas, pero creo que es un riesgo que va a haber que correr porque creo que es inevitable. O sea, ahora mismo entiendo que todos los casos de éxito que están sucediendo en la red en torno a la venta de arte contemporáneo online están asociados a una imagen potentísima del propio artista, el artista como icono, y detrás de él va la obra. Eso creo que es una cosa que hay que asimilar ya. Un tema que además, un tema, Amalio, que además está inventado ya, porque no hay nada más que ir a la Feria del Libro y comprobarlo. Sí, pero bueno, ya se hacía... La editorial desaparece y es el artista con el que hablas y el que te firma el libro. ¿Pero quién organiza la experiencia? Dime, David. ¿Quién organiza la experiencia? El mediador, claro, pero desaparece, está detrás. Es decir, no toma ese protagonismo, no es el... hasta ahora, el galerista de alguna forma es el que transmitía la información al coleccionista. El coleccionista, y se han producido ahí muchos puentes a veces cuestionados por todos, ¿no? Es decir, que es que no quiero que conozca, el coleccionista quiere ir al taller, pero el galerista le pone ciertas dificultades. No siempre, pero algunas veces sí. Entonces, hay que trabajar en conjunto. Si el coleccionista quiere conocer al artista, fenomenal. Pero eso ya está sucediendo, Carlos. Eso yo creo que ya lleva tiempo sucediendo. Para mí el tema ahora fundamental es que la estrategia digital del artista interesa y mucho que esté en sintonía con la estrategia digital de la galería. Es decir, que sea uno. Claro. Porque creo que más que nunca, y creo que somos tres galerías muy representativas en esto que voy a decir ahora, es considerar al artista como un socio de la galería, no como un trabajador de la galería. Y las redes sociales de un artista generalmente son muchísimo más potentes y muchísimo más productivas y muchísimo más interesantes que las redes sociales de una galería. Es decir, si yo tuviera que ir a buscar un cliente, lo primero que haría sería peinar las redes sociales de mis artistas, porque es muy probable que un posible coleccionista, comprador, consumidor, le esté siguiendo a él y no me esté siguiendo a mí. Entonces, en ese trabajo está toda, para mí, la magia a corto plazo, y esto también está cogido con pinzas de los próximos meses, años, que es cómo convertir a un artista en una marca consolidada y a partir de ahí cómo convertirte tú también en una marca consolidada, de tal manera que tanto el artista como la galería generen obra interesante y un clima de confianza que me parece básico a la hora de comprar y apretar un botón y comprar algo que no has visto nunca. Es lo que hablaba Pep. O sea, para llegar al punto en el que no necesitas oler, ver, sobar o chupar una obra de arte para comprarla, tiene que haber un estado de confianza absoluto. Eso se hace a través de una marca fuerte. Y ahí ya podríamos hablar también mucho. Pero aparte de eso, es que tú para llegar a esa marca fuerte, el cebo
es el propio artista, es el icono, es el símbolo de lo que va a comprar, porque muchas veces en lo online no se compra obra, se compra estatus, eso ha pasado toda la vida, pero se compra marca, es decir, yo no quiero esta obra, o yo no estoy buscando esta obra, estoy buscando este artista, quiero algo de este artista. Y a partir de ahí empieza la experiencia de compra. Esto que estoy diciendo, claro, esto es marketing y comercio puro y duro, pero para mí ahora mismo, a la hora de enfocar los tiempos que vienen, es lo más real que tengo encima de la mesa. Es decir, es el camino más corto, sabiendo joder, esto es muy peregrino, o sea, pero para mí es el camino más corto, que es reforzar la marca del artista, convertirlo en un símbolo, en un icono, y a partir de ahí ser capaz de que la galería vaya detrás, generando también una marca fuerte que genere confianza. Ahora, ¿cómo hacer todo eso? Pues ya es otro... No, y además, Amalio, nos están diciendo cosas muy interesantes justo ahora aquí al final. O sea, la relación galerista-artista, una de las cosas que yo creo que eso sí que está cambiando a marchas forzadas, ¿no? Pero no solamente por un problema de marketing, sino de comunidad. O sea, la concepción que salvo, no voy a hablar de lo que es solo mercado especulativo, ¿no? No vamos a poner nombres ni vamos aquí a... porque eso sí que requería las botellas que dice Amalio, pero la relación ha cambiado totalmente. Y luego también quiero que David ha dicho una cosa por rápido muy interesante, ¿no? Que tendría que ver que iría de abajo arriba. Cuando has dicho de que tú puedes generar dentro de unos límites, porque hay que pagar, tu propia información, tu propio puzzle, eso también tiene su cosa perversa, pero bueno, creo que es mucho mejor esto que no tener que tragarte lo que te echan a full times o a los telediarios, o que tú puedas elegir. Eso ya, insisto, tiene un lado oscuro que ahora no viene al caso, pero creo que bien utilizado es importantísimo, porque ahí el cambio te tiene que venir obligado, tú estás obligado, estás impelido a cambiar sí o sí, porque si de abajo te achuchan, pues tú tienes que hacerlo. Hoy creo que lo hago mal, y qué casualidad que cuando hay en otro campo, ¿no? Cuando hay una estrategia de acoso potente contra Amazon, ellos cogen y sacan una campaña maravillosa que la tiran en redes y en todos lados, creo que esta semana, en el cual no van a utilizar nunca más el plástico de primer uso que no se puede reciclar, ¿no? Pues a eso me refiero. Eso llevado al campo más empresarial y, si quieres, más político. Pero en lo otro es lo mismo. Es decir, tú cambiarás cuando los gustos y cuando veas que desde abajo te obligan a no lo que decíamos antes ya de no meter contenidos, sino experiencias y cambio. La pregunta de esta última parte que se nos ha hecho, ¿qué ves tú de cambio? La verdad es que hay tantas y, por ejemplo, lo ha dicho Amalio, ¿no? Lo de la relación, creo que eso va a ser fundamental. El artista apartado, de hecho, nunca había estado, ¿no? Porque las grandes galeristas que casi en este país han sido mujeres, siempre nos hablan, con las que no se ha podido hablar, que su relación con los artistas sí que era un poco, era de absoluta comunión, ¿no? Y de absoluta, no formar empresa, en el sentido empresarial y tal, pero que había ahí pues yo creo que eso sí que, y parece una tontería, pero me parece fundamental la nueva, entre comillas, comunidad que se ha creado entre los artistas y la galería, ¿no? Y como Alba quiere decir algo, yo voy a No, que quería remarcar las palabras de Amalio un poco en el sentido de que el artista, si no lo es ya, o sea, va a tener que utilizar estrategias de branding total, en el sentido de que se va a convertir, bueno, ya lo es, ¿no? Un artista asentado y que tenga visibilidad tiene que tener buena página web, un feed de Instagram limpísimo, tiene que incluso lucir bien, ¿no? Y es que yo hice un trabajo sobre esto cuando estudiaba, que era la imagen corporativa en relación al arte contemporáneo. Puede ser muy buena esta mimetización con el mundo corporativo, en el sentido de que el artista cada vez más gana más visibilidad, pero también malo en el sentido de que cada vez más se utilizan estrategias muy corporativistas y muy, pues eso, ¿no? O sea, el artista como marca, pero que creo que es inevitable y que ya está sucediendo, y por eso lo quería remarcar.
Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta pasamos inmediatamente, pero si no vamos a concluir porque nos hemos pasado más de 5 minutos de la hora que es el máximo que siempre habíamos establecido. Y en todo caso, daros las gracias a Amalio, David, Pep y Alba a esta conversación en algún punto hasta apasionada. O sea que os agradezco este máximo interés que habéis mantenido y esperamos seguir repensando este mundo online y en lo que afecta al mundo del arte. Muchas gracias a todos y buenas tardes.